Bueno, no tengo los derechos de autor de la música de fondo, por si está sonando música, se oye pues ahí. Entonces no tengo los derechos de autor de esa música. Entonces aviso para que no hayan inconvenientes. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más al canal, un nuevo día, una nueva oportunidad para enmendar los errores, ¿sí? Y bueno, para hacer lo que queramos hacer, siempre y cuando sean cosas positivas, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy con ustedes, estoy tejiendo la gasa de una mochila que voy a hacer. Esta vez he decidido empezar por la gasa, ¿sí? Como tal. Estoy empleando una aguja de ojo central para el tejido de esta gasa. Miren cómo va quedando. Realmente no me adelanté mucho. El primer directo está en el canal para que lo miren, ¿cierto? Ahí quedó el directo disponible donde les enseñé a poner en una aguja como estas, les enseñé a poner los cordones, todo como tal. Se los enseñé. Entonces yo aquí voy a seguir. Liliana Peralta, buenos días. La aguja la compré por acá en el centro, en mi ciudad, en una tienda de hilos y estambres. Compré la aguja de ojo central. Muy importante que vayan acomodando su tejido. Estos cordones tienden a desacomodarse, entonces yo procuro que los bordes me queden prolijos, me queden lisos, ¿cierto? Eso es lo que nos debe preocupar más, que los bordes queden bien, porque no debe quedar una parte más ancha que otra, ¿cierto? Se va a ver muy feo, miren, el revés, el derecho. Obviamente esta clase de gasa sí tiene más trabajo, pero bueno, hay que hacerle porque me la pidieron de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El primer paso, una vez que ustedes hayan montado los cordones, miren, ustedes montan 8 negros, 8 blancos, 8 rojos y 8 marrones, ¿cierto? Obviamente ustedes van a emplear una aguja de estas y aquí van a poner los cordones. Una vez que ustedes hayan hecho eso, vamos a proceder al tejido, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Miren, paso número 1. Primero que todo voy a pasar esta aguja porque este cordón de la derecha pues yo creería que en una tienda de hilos y estambres ustedes preguntan entorchado para gasa guayú y ahí se las... Pero tengo entendido que no en todas partes venden este entorchado. Entonces hay que mirar dónde, más que todo en una tienda de hilos y estambres, obviamente, ¿cierto? Donde ustedes compran los hilos, averiguan por el entorchado. Entonces miren, el primer paso es este. El cordón de la derecha se va a ir a la izquierda. Entonces con ayuda de mi aguja llevo esto hasta arriba. Paso el cordón. Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es igual. Una vez que yo esté aquí, jalo la aguja por donde debe salir el cordón, miren. Y ahí sale el cordón. Buenos días, Lupita Canseco, ¿cómo está? ¿Cierto? Entonces aquí ya pasamos, saco mi cordón y paso número 2. El cordón blanco, este,
se va a ir a la derecha, atravesando todos estos cordones. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo la aguja, primero que todo, voy a pasar la aguja por donde debe salir el cordón. Bueno, tratar de no mover mucho la mesa porque descontrolo la cámara. Miren, así de esta manera. Es muy práctica esta aguja, ¿cierto? O si tienen las de punta roma, también les funciona perfectamente esas, pero hay que poner en cada cordón una aguja. Entonces, esta aguja me evita tener que poner todas esas agujas en cada uno de los cordones. Yo con esta misma aguja tejo toda la gasa. Entonces, miren, una vez que yo haya pasado la aguja, miren, el cordón debe salir acá a este lado, a mi derecha. Tomo el cordón que voy a atravesar, que voy a pasar pues por todos estos y miren, simplemente la aguja la tiro hacia la derecha. Miren ahí, ¿se dan cuenta? Miren. Ahí sale mi cordón. ¿Cierto? Miren, ahí. Y simplemente acomodo. Yo no puedo dejar el tejido así porque miren, se ve todo esto y no me gusta, queda mal, ¿cierto? Entonces ustedes traten como de acomodar sus cordones, que le quede bonito. Aquí de pronto me faltó jalar un poquito más, pero bueno, no es mucho. Miren el derecho cómo queda, el revés. Nosotros siempre tejemos por el revés, ¿cierto? Entonces estoy acá, miren aquí. Ahora, paso número 3, el cordón rojo. Este va a ir a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda de sus pantallas, ¿sí? A este lado, miren. Entonces la aguja debe ingresar por acá, porque por aquí va a salir el cordón. Entonces miren, yo empiezo cordón por cordón, un solo grupito de cada cordón. Bueno, todavía me falta un cordoncito para atravesar, miren. Entonces lo atravieso y el ojal debe salir arriba, miren. El ojal debe quedar a este lado. Una vez que haya salido el ojal, paso el cordón y lo ubico en el ojal, miren, ¿cierto? Entonces termino de sacar el cordoncito que quede así, miren. No tiene que ser todo, no, un pedacito más que suficiente. Ahora yo jalo mi aguja hacia la izquierda y se van a fijar dónde va a salir el cordón. Va a salir a la izquierda, ¿cierto? Miren. El cordón sale a la izquierda, acomodo estos cordones de manera que me quede bonito. Tratar de que esto me quede muy bien tejidito. ¿Cierto? Miren, ahí se van formando las espiguitas. Se va formando la espiga. Ahora, paso número 4, el cordón de la izquierda este cordoncito negro de la izquierda se va a ir a la derecha, ¿cierto? O sea que va a salir acá. Entonces lo voy a hacer, miren, acomodo esto para que no se me vea. Entonces yo trato de agarrar una hebra, miren, de cada cordón, la que esté más próxima al cordoncito, ¿cierto? Miren, por ejemplo acá yo no la puedo ingresar ahí porque esta es de la vuelta anterior. Tengo que mirar la que está justamente debajo de esta hebra. A ver si de pronto me toca acercar más a la cámara para que ustedes puedan ver, miren. Yo nunca puedo ingresar la aguja por el mismo espacio que ya he ingresado anteriormente, miren, porque el cordón está arriba. Entonces tiene que ser en la hebra que está debajo, ¿sí? Debajo, lo mismo en los demás cordones, miren, debajo, aquí, acá, miren, debajo, debajo. Lo mismo busco y debajo, debajo y ya.
hasta ahí. ¿Por qué? Porque este cordón es el que va a atravesar todos estos. Entonces yo saco la aguja de manera que el ojal salga a este lado. Miren, ahí. Y tomo el extremo de este cordón y lo voy a poner en el ojal. O lo voy a pasar por el ojal que ustedes ven ahí, de la aguja. Miren. No hay que hacer mucha presión, nada, él sale facilito. Ahora llevo esto a la derecha, donde me corresponde salir con el cordón. Bueno, han dejado un comentario por aquí. Buenos días, Yurubi La Rosa, ¿cómo está? ¿Cuánto mide cada tira? Dice Liliana Peralta. Aproximadamente 2 metros con 80 centímetros, ¿sí? Cada cordón. Son cordones, no tiras, sino cordones. Cordones. Es un entorchado, mejor dicho. A esto se le conoce como entorchado para los fajones de las gasas guayú. Entonces el derecho, miren cómo queda el derecho, le deja unos flecos porque quiero que me queden estos flecos colgando en la mochila. Y el revés. Entonces ya hemos repetido los 4 pasos. Hemos hecho los 4 pasos. Esto lo vamos a repetir todo a lo largo. Paso número 1, este cordón va a ir a la izquierda. Hola María Teresa Moreno Sea, ¿cómo está María Teresa? Un saludito para ella y para todas las que están aquí en el directo. Entonces paso número 1, el cordón va a salir a la izquierda, ¿cierto? Va a salir acá, el de la derecha. Entonces voy llevando. Ahí, aquí se me salió, no pasa nada, vuelvo y retomo. Y otra vez empiezo. 2. Por eso ustedes con el dedo pulgar van sosteniendo las hebras que ya han ingresado en o más bien las que ya la aguja ha atravesado. Miren, entonces yo sostengo, ¿cierto? Ahí, miren. No atravieso porque precisamente este es el que voy a llevar por todos estos a la izquierda. Los cordones, pues yo diría que en una tienda de hilos y estambres. Yo los consigo acá en mi ciudad, en una tienda de hilos. Son entorchados. Entonces, miren, paso el cordón, llevo, o ustedes mismos los pueden fabricar también, pero deben conseguir un motor o un taladro o una maquinita entorchadora. Les voy a mostrar la maquinita entorchadora que yo uso para entorchar los cordones, ¿sí? Entonces ahí, miren, yo voy a poner la aguja ahí para saber dónde voy. Miren, yo tengo esta maquinita entorchadora hecha en palitos, con tablitas y con ganchos de ropa. La función de esta maquinita es crear estos cordones, este torcido. Entonces ustedes en cada maquinita, en cada ganchillo, engancho, bueno, en estas varillitas van a poner 3 hilos, 3, 6, 9 hilos. Y entonces van a hacer esto, van a hacer lo siguiente, van a entorcer esto y entonces el cordón se va entorchando. Claro que hay que poner un cartoncito separador para separar cada grupo. En el canal tengo un video donde enseño a elaborar el cordón tanto en hilo macramé como en hilo crochet, ¿sí? Hay una diferencia grande entre la forma de hacer digámoslo así, los cordones, porque obviamente el macramé es un hilo bastante grueso. Entonces yo no utilizo las 9 hebras en total, sino que para hacer un cordón en macramé yo solamente utilizo 6 hebras en total, es decir, 2, 4, 6 hebras en total, para que el cordón no quede tan grueso, porque ya de por sí el hilo macramé es muy grueso. Hilo macramé, hilo guajiro, bueno, como lo conozcan ustedes. Exacto, muy buena pregunta para mi querida amiga María Teresa. Muy bien que aclare esto, que me lo recuerde. Estas agujas plásticas
también nos sirven perfectamente para tejer estas gasas, miren. Entonces ustedes en cada cordón deben poner, ¿cierto? Yo lo voy a hacer aquí rápidamente, por ejemplo, miren, este cordón blanco, como paso número 2, va a ir acá, miren. Empezamos con un marrón que se vino para la izquierda, ahora este blanco va para la derecha. Entonces, vamos a hacer de cuenta que no tengo las agujas, ninguna de estas dos agujas, ni la de ojo central, ni la aguja de pestillo, no las tengo. Entonces, mi opción es usar estas que son plásticas. Miren, yo las pongo acá. A mí me gusta ponerlas arriba, bien arriba. Entonces voy a atravesar con esta aguja plástica, voy a irme a la derecha. Entonces miren, con estas también se tejen fácilmente las gasas en las gasas de las mochilas Guayú. El color no tiene nada que ver, o sea, ustedes pueden, o sea, no significa que en cada... O sea, no significa que por una aguja, o sea, el color de la aguja como tal no tiene nada que ver con el tejido, ¿cierto? Ellas vienen así coloridas, miren, entonces recuerden que el cordón blanco va a salir a la derecha. Y entonces yo voy cogiendo cada uno de los cordones. Miren, ok, yo voy a coger este más apretadito, porque los bordes, les recuerdo, los bordes deben de quedar, o sea, lisitos. A mí me gustan que los bordes queden bien elaborados. Entonces, miren, una vez que yo esté ahí, simplemente tiro más la aguja hacia la derecha. Entonces, se fijan, miren, el cordón sale ahí a la derecha. Entonces, esta es una buena opción. Esto sí se consigue en cualquier lugar. Estas agujas plásticas son las más comunes y las que más se utilizan para este tejido de gasa. Pero como yo tengo la herramienta de tejido, o sea, yo tengo las agujas, ya no las... Esto era cuando yo estaba empezando a tejer, ¿cierto? Que no lograba o que no hallaba, o sea, yo antes no encontraba estas agujas, no las encontraba, las pregunté varias veces, pero no. Y ahora pues ya simplemente como ya las tengo, entonces las voy a usar. Ahora, otra opción muy práctica y muy económica, esta también se consigue mucho, es la aguja de pestillo. Yo con esta aguja puedo tejer los fajones, miren. Por ejemplo, paso número 3, este cordón rojo. A ver, para que ustedes no se me entretengan viendo otra cosa, quiero que se me concentren acá. Entonces, ustedes, este cordón va a ir a la izquierda, ¿cierto? Va a salir ahí, miren, ahí. Entonces, esta funciona prácticamente. Miren, esta funciona como la de ojo. A ver, espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. Confirmen. Miren, esta aguja de pestillo también sirve para tejer la gasa, miren. Entonces, por eso la tengo ahí a la vista para que ustedes puedan ver que es práctica también. La aguja de pestillo, miren. Esta también me sirve como aguja para tejer gasa. El fajón de la mochila Guayú. Entonces sigo. Miren, entonces una vez que yo esté ahí, tomo el cordón, el rojo, miren, en mi caso rojo. Y voy a ponerlo o voy a ubicarlo en la cabecita de la aguja de pestillo. Y miren, el pestillo se cierra. Esto es un pestillo, ¿cierto? A esto le dicen pestillo, aguja de tapicería, aguja para alfombra, ¿cierto? Ahí se me salió. Bueno, no pasa nada, miren. Es simplemente ubicar el cordón. Y miren, él se cierra, miren. Y entonces me asegura el cordón y evita que se salga, miren. Entonces yo simplemente jalo. Es muy fácil, miren que ella resbala perfectamente, no se enreda nada. Y saco mi cordón. Miren, les muestro la aguja como es como tal, miren. Es una aguja de alfombra o de pestillo, algo así, ¿cierto? Y me funciona perfectamente para esta clase de tejidos. Voy a repetir nuevamente el proceso.
Me falta el paso número 4, que es el cordón negro. Miren este, que va a ir a la derecha. Entonces, el cordón debe salir a este lado. Entonces, por ese lado voy a ingresar mi aguja. La aguja de pestillo, miren. Entonces voy tomando, miren. Lo chévere de esta aguja es que a medida que ustedes van, miren, ella se abre, cierra el pestillo, vuelve y se cierra. Y esto me permite asegurar cada cordón. Miren, entro, miren, y resbala perfectamente, no se enreda, miren. Es muy fácil con esta aguja también. Ahí, ingreso, lo mismo. Si es verdad lo que me dices. Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. Miren, entonces la aguja pasa ahí. Y voy a terminar aquí con este. Pongo el cordón ahí. Miren este. Ahí, miren, entonces hasta ahí voy. Y entonces paso número 1, vuelvo y repito. Este cordón va a ir a la izquierda. Tomo el cordón, miren, y lo pongo ahí. Y saco, miren, el cordón sale ahí, a la izquierda.
Se fijan, miren, entonces este es el primer paso. Paso número 2. El cordón, este cordón blanco que queda acá va a ir a la derecha. Y entonces la aguja de pestillo la voy a poner acá, miren. Entonces voy tomando cada uno de los cordones y va pasando. Miren, se fijan, miren, hasta el último rojo. Y el blanco es el que va a atravesar todos esos cordones. Pongo el cordón, miren, pongo el cordón y sale, miren. Ahora el rojo, paso número 3, se va a ir a la izquierda. Miren, todo con la aguja de pestillo, ¿cierto? Estos pasos de aquí, con esta misma aguja, o como les había mostrado con esta que es de madera, ya es, digámoslo así, como puedan trabajar ustedes con la herramienta que tengan. Miren ahí. No tengo derechos de autor de la música de fondo. No tengo los derechos de autor. Entonces acá tomo el cordón. Sale ahí. Y paso número 4, el negro. Va a salir a la derecha. Y repito todos los pasos. Paso número 1, me vengo por acá. Y el primer cordón de la derecha, este, va a atravesar estos a la izquierda. Miren, entonces yo ingreso primero que todo la aguja por donde debe salir el cordón. Miren, el cordón debe salir por acá. Entonces debo ingresar primero la aguja. Y dejo uno que es el primero. Este es el que va a ir a la izquierda. Entonces tomo el cordón desde el extremo. Lo paso en el ojal de la aguja. Y jalo a la izquierda. Y el cordón sale ahí rápidamente. Eso sí, muy importante que acomoden sus bordes.
Sus bordes deben quedar bien, así. Hola, Jania Carrillo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida al directo. Paso número 2, me voy para aquí, miren. Este cordón negro va a ir a la derecha. Paso el ojal, pongo el cordón. Y sale el cordón, miren. Debo ajustar mis cordones que no queden abiertos. Miren, yo los termino de cerrar y que quede bien pegadito el centro, miren. Este es el paso número 2. Entonces, el blanco como primer paso, mírenlo acá, luego el negro. Ahora, paso número 3, este marrón va a ir a la izquierda. Sale el ojal, pongo el cordón en ese ojal. El cordón que voy a atravesar lo pongo en el ojal. Y saco. Sale el cordón a la izquierda. Y recuerden, esto debe quedar muy bien organizadito. Traten de que esto quede bien ordenado. Y van tejiendo su gasa. Miren cómo va quedando el diseño de la espiga. Es simplemente repetir los pasos que les estoy indicando. Paso número 4, el cordón de la izquierda va a ir a la derecha, atravesando todos estos cordones a la derecha. Entonces el cordón va a salir acá, atravieso este cordón marrón o cafecito claro, más bien, 2, así. Tomando cada uno de los cordones que debe atravesar. Ahí. Y pongo el cordón en el ojal. Y ahora tiro de mi aguja a la derecha. Bueno, a pesar de que he jalado, siento que a veces los bordes no me quedan del todo parejos, pero bueno, trato de hacerlo bien, ¿cierto? Y así sucesivamente, 4 pasos nomás, miren, paso número 1, me vengo por acá, el cordón va a salir el cordón va a salir aquí a la izquierda.
Bueno, niños, los voy a dejar porque definitivamente a veces cuando me pongo a grabar hay mucho ruido de fondo. Entonces, bueno, los dejo. Muchas gracias por ver el video y por, bueno, apoyar mi contenido. A los que no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban al canal de YouTube. ¿Sí? Ouch, me piqué con la aguja. Hay que tener mucho cuidado, no picarse en los dedos con la aguja. Esto es muy puntudo, miren, esto es muy filoso y hay que tener mucho cuidado, pero es una aguja muy práctica, la recomiendo mucho. La encuentran en acero inoxidable, en macana como esta. Creo que en plástico también la pueden encontrar.
Muchas gracias por todo, Dios los bendiga y nos estamos viendo entonces aquí en el canal. Yo voy a seguir entonces trabajando en esta gasa y después vamos a hacer la mochila, ¿sí? Les voy a enseñar a hacer la mochila para esta gasa. Porque la gasa me la pidieron con esta técnica de los cordones y voy a hacer la mochila con estos colores también. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad en el canal. Estamos viéndonos por acá.